Días, hoy vamos a presentar un radiographics que habla de esofagografía por tomografía para la evaluación de la perforación esofágica. Fue un paper elaborado por el Departamento de Radiología del Colegio Médico de Wisconsin y fue elaborado el 12 de febrero de este año. Los objetivos de aprendizaje son reconocer los usos apropiados de la esofagografía por tomografía en la práctica clínica, así como sus ventajas y desventajas en la comparación con la evaluación de la esofagografía por fluoroscopía y describir los pasos necesarios para la realización de una esofagografía por tomografía. A manera de introducción tenemos que las principales causas que llevan a una perforación esofágica son los traumatismos torácicos agudos, la presencia de vómitos violentos, que sería el síndrome de Burhab, y tenemos también la iatrogenia, la cual se va a producir por complicaciones de procedimientos como la endoscopia o procedimientos quirúrgicos, los cuales van a llevar a una perforación esofágica en un porcentaje del 10 al 20%, o también podemos tener complicaciones como son fugas en la parte de las anastomosis en un 11,9%. Otras causas menos comunes son la presencia de úlceras, ingestión accidental de un cuerpo extraño o de productos ácidos o químicos y la presencia de un tumor en el esófago. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico y el tratamiento oportuno es clave en el manejo de estos pacientes, ya que cuando estos pacientes se manejan mayor a 13 horas, la mortalidad va a aumentar hasta en 3 veces, y si se pasa mayor a 24 horas va a tener una tasa de supervivencia menor al 20%. También, si bien dentro de los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología, lo que recomiendan es la realización de una esofagografía fluoroscópica en el contexto de un paciente en quien se sospecha una lesión esofágica, hoy por hoy el hecho de la esofagografía por tomografía ha demostrado que tiene mayores ventajas, y lo que se está tratando es de implementar este método en el contexto de emergencias y traumatismos esofágicos. Entonces, en esta primera ejemplo, lo que ellos nos quieren mostrar es un paciente que ha presentado un síndrome de Burhab. Estos son imágenes en un plano de adquisición axial, la primera sin contraste, donde no estamos evidenciando ninguna alteración. La segunda con contraste oral, donde lo que nos quieren mostrar es la extensión del esófago con una fuga que se está presentando en su parte anterior. Y en la tercera imagen lo que quieren mostrar es post-tratamiento, que ya no se presenta la fuga y la distensión de la parte esofágica. Este otro paciente es un paciente con antecedente de un adenocarcinoma de páncreas, quien posterior a la realización de una ecografía endoscópica para una aspiración con aguja fina de esta lesión pancreática presentó una perforación. El paciente le realizaron corrección por medio de un stem, pero posteriormente tuvo una complicación. Entonces, en la primera imagen lo que estamos viendo es una imagen endoscópica donde nos está mostrando la perforación que presentó el paciente. La segunda es una imagen de una esofagograma por fluoroscopía que tuvo de control, donde ya se le había colocado el stent en la parte medio distal y donde no se evidencia ninguna fuga adyacente. Posteriormente, no explican por qué, le realizan un esofagograma por tomografía en una adquisición en un plano axial con contraste endovenoso y oral, donde estamos viendo el esófago con su stent y una fuga que se estaba presentando en la parte posterior. Bueno, en cuanto al protocolo de esofagografía, el paper
nos traía que siempre se deben realizar imágenes sin material de contraste y otras post contraste que debía ser en una posición de decúbito supino, y si era necesario debíamos de realizarla en decúbito prono. Y si se sospechaba alguna comorbilidad asociada, lo ideal era colocar un medio de contraste intravenoso. Hacía énfasis en que se debería de tener 3 parámetros antes de realizar este examen. Primero, si había una sospecha de alguna patología extraesofágica, debíamos de colocar medio de contraste endovenoso. También determinar si el paciente podía o no ingerir el medio de contraste. De no ser así, bueno, pensar en la colocación de la sonda nasogástrica y evaluar la viabilidad y la seguridad del paciente en caso de necesitar colocarlo en una posición de decúbito prono. Esto es a solicitud del radiólogo cuando tiene sospecha de una perforación del esófago a nivel anterior. Entonces, para el protocolo de esofagografía, lo ideal es, primero que todo, preparar el material de contraste oral. Esto se debe hacer antes de hacer las imágenes. Se prepara 16 onzas del material de contraste en un agente espesante. Se debe dejar reposar 5 minutos y se fracciona en 2 tomas de 8 onzas. Posteriormente, al paciente se le hace una tomografía sin contraste en una posición frontal y lateral. Siempre debe ser o partir desde el ángulo de la mandíbula hasta las crestas ilíacas, y esto básicamente nos va a servir para localizar la punta de la sonda nasogástrica, si es que el paciente ya lo tiene, y también para la identificación de material radiopaco como suturas quirúrgicas o calcificaciones que puede tener el paciente y que nos pueden llegar a confundir de una posible fuga. Una vez que se hace el escaneo sin contraste, se le pide al paciente que se siente y se le da la primera toma. Posteriormente se acuesta y se le da la segunda toma con un pitillo o con una bombilla. Y bueno, ahí se pasa a realizar la segunda adquisición con contraste, también desde el borde, desde el ángulo de la mandíbula hasta las crestas ilíacas. ¿Qué pasa si tenemos un paciente gravemente enfermo o que está postrado y que no puede tener ingesta de contraste oral? Se le debe pedir al médico que se le coloque una sonda nasogástrica. Lo ideal es que se coloque esta sonda nasogástrica. Si se conoce dónde puede estar el desgarro, lo más proximal a este, y si no, se debe colocar desde el esfínter cricofaríngeo. Si estamos sospechando en una patología extraesofágica y queremos poner el medio de contraste, el momento adecuado para colocarlo es mientras el paciente está haciendo la segunda ingesta del medio de contraste oral. Y bueno, una vez que se ha adquirido todas las tomas, tanto sin contraste como con contraste, el tecnólogo le comunica al radiólogo y él es quien determina si necesitamos hacer un escaneo en una posición de decúbito prono. Básicamente esta posición se va a solicitar cuando tengamos la sospecha de que hay una perforación esofágica anterior. Y otra cosa que recalcaba era que era muy importante siempre ver una distensión adecuada de la parte esofágica, y de no ser así, lo que ellos recomiendan es que se le haga una dosis repetida del material de contraste. Estas imágenes, básicamente lo que ellos nos quieren mostrar son estas advertencias. En esto lo que nos muestran es la parte de la sonda nasogástrica. Esta es una imagen scout de tomografía anteroposterior donde nos está mostrando la sonda nasogástrica y con la punta de flecha la punta de la sonda nasogástrica. Esto fue un hallazgo que el radiólogo comprobó antes de darle el medio de contraste. Y este es un esofagograma, es una imagen de reconstrucción en un plano coronal oblicuo, donde también estamos viendo la punta de la zona nasogástrica. Proximal al área que ellos estaban sospechando podía tener una fuga esofágica.
En estos dos ejemplos, lo que ellos quieren mostrar es la importancia de hacer la toma sin contraste, ya que en el primer paciente era un paciente con antecedentes de una fundoaplicatura previa, donde se veía la sutura de la cirugía, ¿sí? En este paciente estaban sospechando que podía tener una fuga. Cuando le hacen la toma con contraste, se evidencia que el material solamente está dentro del esófago sin ninguna fuga adyacente. Y en este otro paciente también se benefició de la imagen sin contraste. Ellos lo que veían en la primera imagen era una imagen hiperdensa, lineal, al lado del esófago. Cuando le hacen la imagen con contraste, se fijan que el esófago presenta el medio de contraste sin presencia de ninguna fuga y determinan que esta imagen lineal hiperdensa correspondía a una adenopatía que estaba calcificada. Entonces, ellos con esto lo que nos quieren mostrar es la importancia de hacer el estudio previo sin contraste para, obviamente, no irnos a confundir y pensar que estas imágenes son fugas que pueden presentarse. En cuanto a la precisión de la esofagografía por tomografía, el Teaching Point dice que es relativamente sensible y muy específica para la evaluación de las lesiones esofágicas agudas, que incluyen traumatismo penetrante, fuga post-anastomótica y ruptura esofágica. Tiene una sensibilidad del 59 a 100%, una especificidad del 80 al 100%, principalmente en la evaluación de las fugas, como lo han ido demostrando los estudios, aunque estudios más recientes han demostrado la utilidad en un contexto agudo, de alguna patología aguda. Ventajas y desventajas. Son más las ventajas que tiene la esofagografía por tomografía, como es nos permite hacer una evaluación de las anomalías extraesofágicas o lesiones a niveles intramurales del esófago. También nos permite hacer un diagnóstico rápido. No necesita la supervisión del radiólogo. Con tener un tecnólogo capacitado, ellos explicaban ahí que era suficiente, a comparación de la esofagografía por fluoroscopía, donde se necesitaba tener un personal capacitado, además del acompañamiento del radiólogo. También nos permite tener un tratamiento más oportuno, tiene menos riesgos de neumonitis, mediastinitis o peritonitis y está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, a diferencia de la esofagografía por fluoroscopía. Desventajas que tiene es que no nos permite hacer un detalle de la mucosa del esófago en comparación con el estudio fluoroscópico de doble contraste. Aquí entonces tenemos un paciente con antecedentes de cáncer de páncreas que fue evaluado por dolor epigástrico agudo después de presentar unos vómitos agresivos. Estas son imágenes de adquisición en un plano axial y esta de reconstrucción en un plano coronal oblicuo. Son estudios con contraste donde nos está mostrando la perforación esofágica y además aire en esta zona. Este paciente se le diagnosticó un síndrome de Boerhaave y en la reconstrucción coronal lo que nos quiere mostrar es con la flecha amarilla la presencia de líquido que hay en la zona periesofágica y la presencia de aire. Compatible entonces estos hallazgos con una perforación esofágica. Este es otro paciente con dolor en epigastrio agudo. En él se sospechó o se diagnosticó, perdón, una fuga en la unión gastroesofágica. Son imágenes de adquisición coronal sin contraste y con contraste, donde lo que estamos viendo es neumomediastino y aire a nivel paraesofágico en la imagen de la derecha, y la imagen de la izquierda con contraste lo que estamos evidenciando es la fuga en la unión gastroesofágica en su parte posterior. Este fue un paciente que se presentó al servicio de urgencias con disnea y dolor torácico central. La primera sospecha clínica era que estaba haciendo alguna
problema de embolia pulmonar, pero cuando le realizan la tomografía se dan cuenta que el paciente presentaba neumomediastino y derrames pleurales bilaterales. Esta es una imagen de adquisición axial sin contraste y con contraste. Acá lo que nos quiere mostrar es el neumomediastino y los derrames pleurales bilaterales, y en este tiene tanto contraste oral como intravenoso, y lo que está mostrando es la perforación esofágica en la parte anterior. Este caso es un paciente que fue sometido a una esofaguectomía y una flexión gástrica, en quien se diagnosticó una fuga esofágica. Inicialmente fue llevado a realizarse una esofagografía por fluoroscopía, donde están mostrando que presentó una fuga el paciente en el sitio donde se presentó la cirugía, pero ellos no pudieron determinar el sitio preciso de la fuga, por lo cual decidieron hacerle una esofagografía por tomografía. Es una imagen en adquisición axial con contraste oral y endovenoso, donde se está mostrando una fuga en la parte posterior al procedimiento quirúrgico, lo cual posteriormente permitió la planificación quirúrgica del paciente. Este otro paciente, paciente con diagnóstico de una esofagitis necrosante y una fístula esófago-pleural. Son imágenes de adquisición en un plano axial, sin contraste la primera y la segunda con contraste oral, donde nos están mostrando la fístula esófago-pleural que presentaba el paciente, y en la imagen sin contraste lo que se veía a nivel de la base pulmonar derecha era una imagen heterogénea, donde ellos concluyen o sospechan que puede ser un acceso a nivel pulmonar derecho. Este fue un paciente a quien se le realizó una esofagotomía transhiatal y presentó descencia de la sutura, complicando con una fístula cutánea. Son entonces imágenes de adquisición en un plano axial, sin contraste y con contraste oral intravenoso. Acá lo que nos quiere mostrar en el sin contraste son las imágenes hiperdensas que harían alusión a la sutura que presentó la dehiscencia, y en la imagen con contraste lo que nos quiere mostrar es la fuga que hay, la dehiscencia que se está presentando, toda la presencia de aire que hay en esta zona periesofágica, y la fuga que se está presentando hacia la parte cutánea. Este es otro paciente con una fuga esofágica. Este paciente le hicieron una miotomía de Heller. En la primera imagen, que es una imagen de esofagografía por fluoroscopía, ellos no se evidenció ninguna fuga, pero el paciente, una vez que empiezan con la dieta, empieza a tener desaturación. Realizan una radiografía, la cual no mostró, pero ellos informan que reportó o que evidenciaron un derrame pleural derecho. Le realizan la esofagografía por tomografía. Son imágenes entonces de adquisición axial, sin contraste y con contraste. Y lo que nos quiere mostrar acá es en la sin contraste toda la parte que presentaba de aire periesofágico, más la presencia de líquido sobre la parte basal derecha e izquierda, y la con contraste lo que nos están es confirmando una fuga esofágica que hay por encima de la unión gastroesofágica, con la colección de líquido a nivel del espacio pleural derecho. Este es otro paciente, es el paciente anterior, ya en su control post-tratamiento, donde lo que nos quieren mostrar básicamente es el stent, con lo cual ellos lograron contener la fuga y
nos quiere mostrar el que estén en una adecuada posición. Este es otro paciente, el cual tenía antecedentes de una estenosis esofágica. El paciente estaba comiendo y presentó una impactación alimentaria, y ante esto causó la preocupación de una posible ruptura esofágica. La primera imagen es una esofagografía por fluoroscopía, donde se ve claramente la estenosis que presentaba el paciente, pero al no poder el paciente tragar el medio de contraste, le recomendaban hacerse la esofagografía por tomografía. Y acá tenemos una imagen en un plano sagital, donde estamos viendo con el corchete toda la parte de estenosis que tenía este paciente, y en él no se evidenció ninguna fuga esofágica en el momento. Este fue un paciente que se sometió a una esofaguectomía de Ivor-Lewis porque tenía una lesión a nivel del tercio medio distal. Este paciente inicialmente se le realizó una esofagografía por fluoroscopía al tercer día de su posquirúrgico, sin evidenciarse ninguna fuga. Estas imágenes no fueron mostradas, pero al quinto día el paciente presenta fiebre y dolor torácico, por lo que deciden hacerle la esofagografía por tomografía. Son imágenes en adquisición axial y esta de reconstrucción sagital, donde se está evidenciando la fuga que presentaba el paciente en la cara posterior. Bueno, en este paciente, como les había dicho anteriormente, la esofagografía por tomografía, si bien hace énfasis en evaluar todas las lesiones esofágicas, si no hay ninguna lesión, también nos permite ver otras lesiones adyacentes. Y este es el caso de estos pacientes que vamos a ver a continuación. Este es un paciente que se realizó una esofaguectomía también de Ivor-Lewis por técnica robótica. Hablaban ahí en el paper que este paciente presentó una afectación en el vaso, la cual en su momento manejaron con algún agente hemostático absorbible, pero el paciente refería dolor, molestia, por lo cual la sospecha era una fuga. Le realizaron un esofagograma por tomografía, donde se hizo imágenes de adquisición axial y reconstrucción coronal. Y en la imagen inicial, que está sin contraste, ellos veían que había una hipodensidad en la cara medial del vaso. Le colocaron entonces contraste oral e intravenoso y confirmaron que había esta hipodensidad a nivel de la cara medial del vaso, confirmándose entonces un diagnóstico de un infarto esplénico. Este paciente se presentó a la guardia con mucho dolor abdominal, tenía por antecedente una hernia hiatal, entonces en primera instancia ellos sospecharon que hubiera alguna obstrucción gástrica por un volvulus. Bueno, terminó con diagnóstico de una colecistitis aguda. Estas son imágenes de adquisición. Esto es en una posición semiprono. La primera imagen, y esta una imagen de adquisición axial. En la primera imagen lo que ellos quieren mostrar es la hernia esofágica del paciente, la cual tenía permeabilidad, es decir, no estaba volvulada y tampoco presentaba ninguna fuga adyacente. Y en la segunda imagen lo que ellos evidenciaron era una vesícula de paredes engrosadas con imágenes hiperdensas en su interior, sospechando entonces un proceso de una colecistitis aguda. Este es otro paciente que se presentó a la guardia con dolor torácico inespecífico, disnea y disfagia. Son imágenes de reconstrucción oblicua coronal y de adquisición axial, donde se está evidenciando un esófago dilatado, ¿sí? Hallazgo compatible con una acalasia, y lo que nos quiere mostrar acá en la
parte axial es toda la distensión o dilatación esofágica de este paciente y me está generando además la compresión de la tráquea, lo cual le estaría causando la disnea a este paciente. Y bueno, y como conclusión tenemos que la esofagografía por tomografía es superior a la esofagografía fluoroscópica en muchos de los casos, que está más disponible en todos los entornos clínicos, no necesita de una supervisión directa del radiólogo siempre y cuando tengamos un tecnólogo capacitado, y lo otro que nos permite hacer un diagnóstico oportuno y preciso de la perforación esofágica, lo cual nos va a ayudar a reducir la morbimortalidad de los pacientes. Gracias.